Muy bien, pues todavía están entrando gente, pero podemos iniciar poco a poco. Me gustaría empezar a darles algunos avisos. Este webinar se grabará y se compartirá con todos los que se inscribieron. Así que incluso si no estás en este momento, podrás obtener la grabación. Todos los participantes están silenciados. Praise de Barcelona, España, modelo de MongoDB, o como me gusta llamarlo, cambiar de obsoleto a puntero. Estamos hablando hoy, obviamente, de MongoDB, pero no dedicaré mucho tiempo a hablar de nuestro negocio, aunque mencionaré que tenemos 22,000 clientes, 600 millones en ingresos y creciendo para el año siguiente. Somos más de 2,500 empleados, con el 50% de esos siendo ingenieros dispersos en 20 países diferentes. Así que somos una empresa muy centrada en la ingeniería. Puedes ver algunos ejemplos aquí que ven desde energías renovables, banca, IoT, Internet de las Cosas, industria automotriz, elíjolo, lo tenemos. Y del lado derecho, nunca confíe en una estadística por la que no ha pagado, pero esta no está pagada. Forrester nos colocó en la esquina superior derecha como el principal líder en Big Data de NoSQL cuadrante y estamos muy orgullosos de eso. Entonces, si seguimos adelante, esta es una cita de un hombre muy inteligente del seguro Travelers Insurance, a quien muchos de ustedes probablemente conocen. Dice, hicimos todo lo que pudimos para asegurarnos de obtener lo que hacíamos más rápido, pero al final fue nuestra base de datos antigua la que nos frenaba. Lo que dice claramente es que hubo un deseo, hubo la habilidad, pero al final se atascaron en la base de datos. Y esto es lo que queremos ver hoy. ¿Cómo puedo salir de mi base de datos relacional tradicional a acelerar la innovación y la modernización? Ojalá esto sea muy práctico y tenemos algunos ejemplos para compartir con ustedes también. Ahora vamos a hablar de un viaje impulsado por el mismo tema. El viaje de mi jefe, Boris Bielek, un hombre increíble, inteligente, multilingüe, pero desafortunadamente el español no es uno de esos idiomas. Entonces ahí es donde entro yo. Y en el año 2015, después de unos 25 años trabajando en bases de datos relacionales, llegó a un punto en el que algo ya no funcionaba. En ese momento, esta era la opinión de los ejecutivos. Querían reunir muchas aplicaciones nuevas y en teoría se veía genial y era un gran plan. Y cuando el arquitecto comenzó a revisarlo, ya se había vuelto más complicado. Y cuando echas un vistazo a uno de toda la familia de aplicaciones, y ya ves muchas más bases de datos, puntos de acceso, redundancias. ¿Y qué te deja eso? No hay una única fuente de verdad. Es una locura la reconciliación y hay caos en la gestión. Esto es realmente lo que es. Y la complejidad del código, los ciclos de actualización y los ciclos de control de calidad, el QA, se volvieron cada vez más difíciles. Los ciclos de cambio de 24 meses se consideraron normales. Tampoco era bueno el mantenimiento de operaciones. Algo tenía que cambiar y Boris tuvo un momento de epifanía con uno de sus programadores. Probaron varias cosas y el programador entró en una junta y les mostró la imagen del lado derecho. La imagen es de un objeto comercial fundamentado y no necesitas ser un experto en tesorería o de software para ver esto. Se puede ver que se trata de un préstamo de fianza y tipo fijo emitido en euros y todos los detalles del mismo. El lado izquierdo es de donde había venido el Boris, con miles de tablas, infraestructuras complejas, actualizando los ciclos maníacos para que sea validado. Y luego, entre esto de la derecha, y este fue el final de las tablas para Boris
y pasó al modelo de documento. Y eso llegó a esta hermosa arquitectura limpia, y ahora un gran número de bancos están utilizando este software, API limpia, fuente de datos única, fuente de verdad única, muy fácil de utilizar. Y muchas historias comienzan con SQL Server, bases de datos Oracle, Java.net, como estoy segura de que muchos de ustedes tienen o están usando. Así que veamos cómo funciona esto. Recibimos estas hermosas declaraciones, y me encanta una buena cita, lo admito, pero tenemos estas declaraciones de ejecutivos de múltiples sesiones y nos tomamos la libertad de proteger su identidad aquí porque son ejecutivos conocidos. Pero me encanta esta, dice, nuestros costos operativos van en el sentido equivocado. Tenemos bolsillos de modernización, pero nada escalable. Entonces, hubo un intento, pero no una solución. Y la gente lo intenta, pero no sale del hoyo. De hecho, continúan ahogándose ellos mismos en muchos casos. Entonces, lo que realmente quieres hacer es hacer ambas cosas. Quiere arreglar su entorno mientras mejora la innovación. Y escuchamos muchas historias como esto que adoptan el enfoque de primero arreglamos una, luego arreglamos la otra, pero no tocamos la otra hasta que una esté lista. Tenemos su plan de 5 años para modernizar nuestra infraestructura. Mientras tanto, su plan de 5 años se está volviendo obsoleto rápidamente. Y lo que estamos tratando de hacer es arreglar esto de una vez por todas. La mayoría de las personas provienen, seamos sinceros, de una Teradata, Exadata, DB2, Postgres, SQL o del mainframe. Y se mueven de este entorno si se convencen a lo que yo llamo el cambio de turno sin momento de ganancia. Simplemente moviendo algo de los datos físicos, punto A, al centro de datos de otra persona, punto B, no cambia nada. Y podría pensar, nos estamos modernizando, hemos hecho un ascenso y cambio a la nube, al cloud. Y seguro que puede ser parte del proceso, pero no arregla su arquitectura, su diseño, su antiguo código monolítico, simplemente almacenarlo digitalmente. Y es muy tentador colocar sus datos en la nube y luego agregar microservicios para cada servicio de datos antes de darse cuenta de que está administrando 100, 150 o más microservicios. Esto es algo común y tenemos muchos clientes que acuden a nosotros en busca de un nuevo comienzo con una plataforma completa, no solo datos como servicio. Y los invito a consultar el link que se muestra aquí cuando tenga su propia copia del webinar, que lo llevará a un documento discutiendo la modernización rápida y ágil desde cero. Y cuando echamos un vistazo a esto, estos son básicamente lo que yo llamo orquestar versus modernizar e innovar. La orquestación para mí significa que tienes muchos servicios pequeños y que los gráficos se ven muy bien. Estos son los 3 ejemplos de los diseños predeterminados sugeridos por AWS, Azure y Google. Y esto no significa que estas cosas sean necesariamente malas. El único problema es que tienen muchas copias de datos. Sus datos OLTP se mueven de una estación a la siguiente, se refinan en algún lugar, luego se mueve a la estación de ciencia de datos y pasa a un índice y luego la búsqueda. Y luego llega a una base de datos y almacén de datos para algunos otros propósitos, 5 copias fácilmente. Lo que intentamos hacer con MongoDB aquí es ofrecer una plataforma de datos. No duplicamos datos, tiene sus datos calientes, ejecuta análisis en tiempo real, lo que se llama RTA, Translytics, hay muchos nombres para ello. Pero es un flujo integrado de OLTP, análisis, retención de datos, funcionalidad de búsqueda, todo en uno sin que tenga que construir todo de cero. Está ahí ya y funciona. Te conectas a él y luego lo accedes. Entonces, cuando miramos esta imagen,
Las personas que provienen de un punto antiguo de datos relacionales normalmente tienen problemas con el acceso a los datos y los desafíos arquitectónicos. Entonces, lo que vemos aquí con esta primera dirección es que las personas intentan optimizar la accesibilidad de los datos y eso se llama diseño impulsado por los datos. ¿Y qué significa esto? Significa que están tratando de actualizar, mejorar y modernizar sus patrones de acceso a datos sin tocar gran parte de la base de datos. Y luego intentar saltar directamente a nuevos diseños de aplicaciones. En teoría, esto es genial, pero necesita seguir modernizando su infraestructura de datos mientras crea todos estos servicios. De lo contrario, no verá muchas mejoras. Esta otra dirección es lo que llamaré ocultar y buscar, porque el foco está en la aplicación de refactorización. Entonces, las escurridizas mejoras siempre vienen después de la refactorización. Entonces, el resultado de esto es refactorizar y agregar profundidad técnica adicional, pero al final no modernizar nada. Entonces, ¿cuál es la mejor opción? Es lo que me gusta llamar derritiendo. Derritiendo o explorar de forma iterativa. Significa que expulsa algunos dominios de datos, lleva los dominios de datos hacia adelante, lleva la aplicación hacia adelante, mientras retiras partes de lo antiguo y sigues adelante. Entonces, este es un enfoque programático paso a paso y lo discutiremos más al fondo. Tenemos 4 pasos hacia la innovación. La fase de análisis en la que buscamos que tiene sentido abordar. Luego tenemos el andamio. Tenemos que tender un puente entre el viejo mundo y el nuevo mundo. Y utilizo el término andamiaje porque es algo que se hace temporalmente. Es solo para construir una conexión. Luego debemos investigar cómo codificar ese nuevo mundo y finalmente cómo innovar. Muy práctico cuando iniciamos el análisis. Análisis de aplicaciones. Una de las dificultades que algunos pueden tener es cómo comenzar con el análisis de aplicaciones, porque necesitas dividir los cubos en algo procesable. Lo que hacemos aquí es que revisaremos todas nuestras aplicaciones enumeradas y las dividiremos en 2 partes, antigua del lado izquierdo y operativa del lado derecho. Comenzando con el árbol de la izquierda, el legado significa aplicaciones que se ejecutan durante mucho tiempo y necesitan mucho trabajo para llevarlas a un nuevo entorno. Un ejemplo puede ser una aplicación de Oracle con mucho código de PL SQL, donde podemos decir, necesitamos la funcionalidad, pero la aplicación es antigua. Esto va al cubo izquierdo. Entonces tenemos que tomar una decisión. Si no tiene sentido actualizar esta aplicación, la ejecutamos hasta que su funcionalidad ya no nos sirva. Y luego la retiramos por completo sin invertir en ella, fuera del ámbito. El segundo segmento es que necesitamos la funcionalidad, pero necesitamos actualizar su infraestructura. Esto nos permite reducir nuestra lista de modernización en un 40%, lo que nos permite retirar lo que ya no usamos antes de comenzar el proceso de modernización. Entonces, ahora el árbol del derecho son las aplicaciones que se están ejecutando actualmente. Entonces, digamos que la aplicación izquierda se está ejecutando en una versión antigua y no vemos el sentido de continuar con ella. Podemos ponerlo fuera del ámbito. Ahora, después de eliminar el instanciamiento, podemos pasar a las soluciones ISV que tienen soporte para MongoDB. Ese es un buen punto de partida. Luego, cualquier cosa desarrollada por uno mismo, es decir, donde está disponible el código. Y luego, cualquier gran aplicación de PL SQL por ahí puede ser reemplazada o retirada.
porque si contienen algún componente crítico, se puede retener, pero no quisiéramos comenzar con esto en la modernización. Con este enfoque podemos centrarnos en lo que se puede hacer y en lo que es más fácil de hacer primero. Ahora, sabemos lo que podemos hacer con esas aplicaciones de Oracle y cualquier aplicación que use Hibernate o las aplicaciones típicas de Java.net se puede mover fácilmente con 2 líneas de código. Después tiene sus aplicaciones medianas, pero aún podemos manejarlas. Y tiene algunos más complejos, con OCI orientado a objetos grandes, lógica de PL/SQL, pero todos estos son objetivos viables. Y ahora tenemos una metodología en la cadena de herramientas llamada prueba de humo o el Smoke Estimator. La prueba de humo es algo muy sencillo y la ponemos a tu disposición. Si está interesado, envíanos un mensaje y te lo enviaremos de inmediato. Lo único es que está construido a partir de miles de análisis de diferentes entornos de aplicaciones cliente. Lo que hacemos es interpretar las impresiones del cliente sobre los costos de datos para Oracle, estimaciones estándar de la industria, muy simple, y estimamos para una serie de aplicaciones. Por lo tanto, no necesita poner sus aplicaciones completas. Si tiene miles de aplicaciones, tome una muestra de 10%, 100 aplicaciones, así es más rápido, y la información muy básica sale en un segundo. Luego puedes refinarlo y luego validar la salida. Y luego puedes refinarlo más y obtener una evaluación de eso. Entonces, esto es muy simple. Normalmente la evaluación de las pruebas de humo para identificar si tiene sentido o no y qué tan grande es el esfuerzo se realiza en 1 o 2 días, normalmente 1. Entonces, el estimado va en el siguiente. En el lado izquierdo están las entradas. ¿Cuál es el nombre de la aplicación? Dale un nombre y una prioridad y tú eliges cuándo quieres hacerlo. Si tienes 100 aplicaciones, no esperes que todas estén terminadas en un solo año, date un poco de tiempo. Sea honesto sobre lo que es realista y cuáles son sus capacidades. Luego ingrese sus costos de Oracle, costos de MongoDB y costos generales para su personal. Cuanto mejor complete su análisis la primera vez y la prioridad y complejidad de la aplicación, más exactos serán sus precios, así como el resultado final y el tamaño. Y puede verificar cada cálculo, cada suposición. ¿Qué tan caro es ejecutar el sistema hoy? ¿Qué tan caro es ejecutarlo en Mongo mañana? ¿Cuáles son las diferencias de costos entre hoy y mañana? Todas estas fórmulas están disponibles. También puede ajustarlo si lo desea. La mayoría de los clientes nos dicen que si hacen un buen trabajo en el análisis detallado, normalmente están dentro del 5%. Entonces, en este punto, llegará a estos gráficos que le indican en un proyecto de 4 años cuáles son sus costos. Cuáles son sus costos de licencia, sus costos para MongoDB, el costo de su aplicación on-premise, etc. Muy simple y realista. Hemos hecho esto ahora para literalmente decenas de grandes clientes. Funciona no solo para Oracle, para ser claro, puede usarlo para cualquier otro base de datos relacionales. No es más difícil pasar de Oracle o SQL Server o Postgres, todo es más o menos lo mismo. El factor principal es la complejidad de la aplicación. Entonces, en este punto del análisis es de esperar que llegue a un punto en el que desea avanzar con una cierta cantidad de aplicaciones que tengan más sentido financieramente y la validación sea buena. Entonces, ¿cómo hacemos esto? No entraré en muchos detalles, pero básicamente lo que dije, persiste un objeto, construye sus dominios de datos y cuando tenga sus dominios de datos y comprenda cómo se ven sus datos, lo único que debe hacer es crear un orden. ¿Y cómo se hace esto? Puedes pensar en ello un poco como un juego de Sudoku. En el lado izquierdo tenemos los dominios
En este ejemplo tenemos 7. En un ejemplo de la vida real, normalmente no hay más de 20. Entonces, tienes una aplicación y obviamente no todas las aplicaciones necesitan todo. Si algunos necesitan perfiles de clientes, otros necesitan contratos, lo que sea. Entonces, hay múltiples áreas que se pueden utilizar. Y luego le das a cada área una complejidad. Entonces, con esto puedes ver los puntajes de la aplicación. Por ejemplo, aquí ve las aplicaciones 1, 6 y 7 usan solo un elemento de complejidad. Y con esto, ahora tenemos un orden donde sabemos cuántos dominios se ven afectados, cómo se ven afectados y cómo lo abordamos. ¿Y cómo hacemos esto? Eso conduce a un programa de sprint. Esto se simplifica, obviamente, ya que a veces pueden ser más largos, pero con esto puedes conseguir que los dominios se resuelvan paso a paso. Empiece con las aplicaciones 1, 6 y 7 y los perfiles de cliente y los horarios se terminan. Pasando a las siguientes aplicaciones, los perfiles y horarios de los clientes ya están hechos y ahora estamos trabajando en contratos y valoración financiera, etc. Trabajamos nuestro camino hacia arriba y al final resolvemos lo más complejo con la sindicación, completando nuestros dominios. Si esto te recuerda algo, debería, nuestra imagen original de avanzar hacia la modernización, lo mejor de este enfoque es que encuentras el éxito de inmediato. Cuando mueves las aplicaciones 1, 6 y 7 y tienes 2 dominios, puedes empezar a innovar. Eres moderno ya y esto cuenta si también estás en las instalaciones. Tan pronto como la primera sección, puedes replicar en un entorno, en un clúster basado en la nube y comenzar a innovar en la nube, mientras lleva el resto del sistema en línea paso a paso. Esto es un enfoque muy simple y realista. Ahora tenemos que pasar de lo antiguo a lo moderno. Entonces, ¿qué hacer ahora? Entonces necesitamos conectarnos a nuestros sistemas de datos antiguos. ¿Y cómo lo hacemos? Hay interfaces de transmisión como colas de mensajes, capturas de cambios de datos, Kafka, gateways de API, para que pueda obtener datos en tiempo real del sistema. Y puede obtener interfaces en el batch mode cada noche al final del día de procesamiento, todos sus conectores especiales. Hay varias herramientas disponibles, pero hablaremos más sobre opciones distintas para optimizar las interfaces del servicio de transmisión más adelante. Pero la mayoría de las veces una conectividad similar es lo suficiente buena para la solución. Cuando tiene su conexión a su mainframe o su sistema Oracle y tiene una aplicación potencial que ya está usando la cola de mensajes, simplemente construya la cola de mensajes para conectarse a MongoDB y eso es todo. Por lo tanto, estas son cosas muy simples y pasos básicos a seguir y generalmente no toman más de 1 o 2 días. Ahora hay que ver cómo nos modernizamos, cuáles son los patrones estándar. Hay 5 formas de hacer esto, muy simples. Primero, comience con un almacén de datos de operación básica. ¿Y qué pasa? Tiene su mainframe, su sistema Oracle, que es lento, y lo que hiciste antes fue poner tu Redis al frente y capas de abstracción, pero aún sin grandes resultados. Lo que hacemos con MongoDB es que obtiene una base de datos completa con objetos con sus dominios de datos construidos y tiene acceso rápido. Un excelente ejemplo es BBVA, Banca Móvil, elaboración de perfiles de clientes, descarga de datos en MongoDB, acceso rápido para comportamiento y ahora puede comenzar la modernización. La segunda capa consiste en crear una capa de datos de operación más compleja. Usted reúne más fuentes de datos y crea un grupo completo, estandarizando en múltiples entornos. Luego comenzamos a pasar a la parte de escritura y también queremos tener información de escritura. Entonces, de repente, volvemos a escribir cosas en MongoDB.
Y MongoDB puede hacerse un sistema de transacciones, considerando pagos, transacciones de e-commerce, todo sucediendo en tiempo real. Y finalmente, MongoDB, un sistema de registro en ese entorno. Estos son los distintos pasos, pero puede que no los necesite todos. Pero si piensan estos 5 pasos, así es como empezamos. Tiene su base de datos antiguas y sus aplicaciones antiguas. El lado izquierdo es su punto de partida, su única fuente de verdad para la base de datos antiguas. Los nuevos datos específicos de la aplicación ya se pueden almacenar potencialmente en MongoDB, pensando en pantallas de acceso, registros generados de auditoría, etc. Pero tiene habilitados sus primeros microservicios y nuevas aplicaciones modernizadas. Pero todas las operaciones de escritura aún están volviendo al sistema antiguo. La ventaja de esto trata de la aceleración. Si el 80, 90 o a veces el 95% de mis operaciones son operaciones de lectura, descargo el sistema antiguo y ya estoy modernizando la aplicación. Puedo innovar en mi entorno, pero sigo escribiendo al sistema anterior. No hay nada de malo en eso y te da un lugar por donde empezar. La siguiente parte, obviamente, es querer volver a escribir en MongoDB. Ya no estoy escribiendo solo las piezas nuevas, sino todas mis operaciones de escritura predeterminadas en MongoDB. Sin embargo, mi pila antigua sigue siendo tan grande que continúo escribiendo la misma cantidad de datos en el sistema de base de datos antiguas en paralelo. La parte divertida es que cuanto menor es la cantidad de aplicaciones antiguas en el lado izquierdo, menos tengo que escribir la información en la base de datos antiguas y más desaparece cada vez más rápido. Entonces, en este punto llegamos a un sistema de transacción y tenemos datos críticos en MongoDB, por lo que necesitamos actualizar lo que hay en MongoDB y lo que hay en el sistema antiguo. Sin embargo, todavía hay una clara distinción entre los dos. Solo los datos actualizados por la aplicación antigua deben replicarse en MongoDB y solo los datos que afectan el sistema antiguo deben actualizarse de MongoDB al sistema antiguo. Pero en este punto nos estamos modernizando fuertemente, con muchas operaciones ya completamente modernizadas. Este es un punto de partida para cosas realmente interesantes. Así que ahora el sistema antiguo está apagado, se ha ido. Si aún tiene algunas funciones complejas, puede simular el acceso en lugar de ejecutar un sistema antiguo, pero ya ha llegado a donde debe estar. El otro modelo es el lado de la aplicación. Y la aplicación trae una nueva funcionalidad. Primero comienza con una nueva funcionalidad y lo persiste todo en la plataforma de datos. Y tú lo sincronizas nuevamente con el tráfico de datos completo de la base de datos relacionales. No necesitas sincronizar bases de datos. Tiene un cierto nivel de paralelismo, pero solo desde el lado de la aplicación y está creando nuevos bloques de construcción en el lado derecho. En este caso, voy a una gran cantidad de microservicios y estoy apagando las aplicaciones antiguas de manera bastante drástica. Entonces, no estoy evolucionando poco a poco. Literalmente llego a un punto de desconexión. Esto es más complejo, tiene más tiempo de ejecución para llegar a este punto, pero a veces tiene sentido si no puede desarmar fácilmente las cosas por razones regulatorias o de cumplimiento. Y luego terminas con un nuevo paradigma. Plataforma de datos MongoDB, servicios paralelos y servicios de aplicaciones. Pero para llegar ahí es una curva más pronunciada, por lo tanto, una sugerencia es comenzar con un enfoque de plataforma basada en datos, ya que es mucho más fácil. Y luego
pasar a la siguiente pieza y paso a paso. Nuevamente, andamios. Agrupe sus aplicaciones, los requisitos comunes para compartir datos y céntrese en los objetivos de destino. Comprenda el trabajo de su perfil, las mejoras realistas que se deben realizar y comienza a impulsar las cosas en lugar de refactorizar cada detalle y agregar mucho trabajo de aplicación. Y programación. Los dominios de datos y los objetos. Construyamos un coche donde programamos un inner join, inner join, inner join y luego lo juntamos todo. Básicamente, si queremos saber dónde está el coche, tenemos que definir qué es una llanta. No es ideal. Esta es la diferencia. Tienes un objeto, tienes un documento. El documento se cubre todo. Esta es la razón por la que MongoDB es mucho más fácil y por qué la persistencia de los objetos de las aplicaciones existentes es fundamental. Con esta única pieza puedo guardar una gran cantidad de código SQL. La complejidad de una consulta solo tiene que ser de una palabra. Solo hay que ingresar db, cars, find, car ID y ya está. Tan fácil como eso. Y esa es la parte que necesitamos para empezar a pensar en dominios y conceptos de dominio. Los conceptos de dominio le permiten simplificar su entorno actual. Es la diferencia entre iniciar su código modelando miles de tablas, tratando de recordar las dependencias de cada una. Cuando hablamos de modelización de datos, me gustaría mencionar university.mongodb.com. Es gratis a participar. Puedes encontrar clases aquí. De las clases, el M320 sobre modelización de datos enseña exactamente los patrones estándar y el movimiento óptimo para construir dominios de datos en el espacio del documento, en lugar de miles de tablas. Es un recurso interesante y sinceramente práctico para todos los dispositivos de datos modernos. Y cuando miramos el aspecto de la codificación, simplemente comience siguiendo patrones estándar. Puede buscar patrones de MongoDB o plantillas de MongoDB y encontrarás toneladas de blogs y escritos excelentes de nuestro equipo. También quiero señalar la validación del esquema. MongoDB tiene una hermosa validación de esquemas disponible, pero comience a desarrollar primero los conceptos de compilación. Obtenga la comprensión de sus modelos de sus dominios. Cuando haya terminado sus modelos y sus dominios de datos estén establecidos, puede comenzar a concentrarse en la validación. Esta es una gran ventaja del modelo de documento frente a las tablas donde los tipos de datos son permanentes. Con MongoDB y el modelo de documento, usted elige sus tipos de datos sobre la marcha. Y esto es realmente muy fácil de hacer. Y por supuesto, siempre puedes usar Stack Overflow. MongoDB está votada como la base de datos más buscada entre los programadores en Stack Overflow, por lo que también encontrarás mucho amor y apoyo ahí. Esta es la parte interesante, la innovación. Entonces, tenemos dominios de datos. ¿Ahora qué? Esta es una cita que me encanta del Banco Macquarie. Hay un blog increíble publicado porque este blog no fue hecho por nosotros, sino por el cliente, sin que nosotros lo sepamos. Así que esto es limpio, por así decirlo, en términos de marketing. Entonces, Chris Clark menciona aquí cómo cambiaron su programación y la forma en que trabajaron para ser más ágiles, utilizando MongoDB como su backend. Estuvieron ejecutando Atlas durante 2 años para su nueva plataforma de pago y él describe su proceso de migración de una infraestructura antigua a una modernizada. Y obviamente debemos hablar de la imagen completa de MongoDB Cloud para cuando estamos modernizando y tenemos objetos y nos estamos moviendo hacia una plataforma de datos como servicio en el cloud.
Luego tenemos nuestras cargas de trabajo transaccionales y al mismo tiempo realizamos análisis en tiempo real en el mismo conjunto de datos utilizando nuestro aislamiento de carga de trabajo, workload isolation, y visualización de datos nativa incorporada con toda la integración de análisis del Data Lake en plataformas de ciencia de datos disponibles. Y por otro lado, tenemos la opción de implementaciones de multi-cloud de distribución global de datos, una opción para una experiencia consistente si en caso, por ejemplo, AWS o Google Cloud se falla, lo que ha sucedido antes. Y por supuesto, también tenemos movimiento de datos automatizado, por lo que la retención de datos está a cargo. Y obviamente todas las protecciones de privacidad de datos. Y cuando echamos un vistazo nuevamente a las cargas de trabajo transaccionales frente a la nueva funcionalidad adicional, le permite innovar repentinamente, cambiar, hacer lo que no podía antes con muy poco código. Luego, obviamente, la integración para ciencia de datos integrada por diseño. Somos muy buenos como capa de persistencia. Integramos los datos por adelantado y luego los enviamos a una plataforma de ciencia de datos para la ciencia de datos interactiva. O obtenemos datos integrados y los enviamos a una plataforma para calificar los datos y regresa. Un ejemplo típico sería un sistema de pago. Para descifrar si un pago es fraude o no, debe realizarse en tiempo real. Esta sería una puntuación de ciencia de datos en menos de 50 milisegundos. Y tenemos proyectos en marcha con el equipo de Iguazio, que son increíbles, y otros también, donde podemos hacerlo de forma interactiva o totalmente operada por máquinas. Y MongoDB Realm, nuestra opción móvil para bases de datos móviles conectados con Automatic Sync, se conecta al backend de datos sin escribir ningún código, sin necesidad de lidiar con API REST, WebSockets o cualquier otro de los detalles complejos. Ahora, para algunas consideraciones para el éxito. ¿Cómo empezar? 4 iniciativas que puedes hacer tú mismo. Puede comenzar por su cuenta utilizando MongoDB University, Stack Overflow. Luego tenemos nuestros servicios profesionales de MongoDB que pueden ayudarlo de guiarlo y crear una estructura para que las cosas funcionen con un programa de Jumpstart muy completo. Nuestras redes de socios para los componentes de la solución y obviamente nuestros integradores de sistemas. Y haciendo hincapié de nuevo, en MongoDB University hay buenas guías de aprendizaje instaladas en el sitio web, con rutas para programadores, rutas de operaciones, etc., y muy sencillas de entender. Puedo recomendar el curso M100 para expertos en SQL que migren a MongoDB. Simplifica el proceso. Y luego, obviamente, está MongoDB Atlas por la única razón por la que no necesita instalar nada. Simplemente cree su cuenta y estará listo para comenzar. Normalmente menos de 5 minutos con mínimo esfuerzo. No se realizan pagos, funciona con todas las herramientas, tiene un banco de pruebas de seguridad y con eso puede construir algo para mostrar. Nuestro programa Jumpstart es una opción para los clientes que desean comenzar, pero carecen de habilidades para comenzar. Ayudamos a formar un equipo, crear un entorno de trabajo y transferirlo, agilizando un proceso de años a solo semanas por algunos clientes. Y luego, por supuesto, nuestra cadena de herramientas, así que MongoDB XF Insights es una gran herramienta para probar. Siempre puedo sugerirlo. Es una herramienta que lo ayuda a realizar descubrimientos, identificar datos, construir estructuras de datos, construir estructuras de gobierno y mover datos de la antigua infraestructura relacional a un orden moderno en conceptos de dominio. Y luego, por supuesto, hay toneladas de otros recursos disponibles.
recomiendo consultar el sitio web de modernización. Hay cosas realmente buenas que son fáciles de encontrar en los materiales de aprendizaje de servicios profesionales y muchos casos de uso para demostrar que no eres el primero y que no tendrás que hacerlo solo. Vale, entonces hemos llegado al punto de preguntas y respuestas, si hay algo más que desees saber, pero antes de comenzar las preguntas, mi productor comenzará una breve encuesta para ustedes. Siéntete libre de responder honestamente, solo si respondes con 5 estrellas y te amaré por siempre. Pero vamos a dar unos segundos para eso. Vale, entonces seguiremos con las preguntas y respuestas. Entonces, Alejandro, si quieres iniciar tu micro, Alejandro es nuestro experto del equipo y te pasaré el micrófono. Ya, Gabriela, ¿qué tal? Buenos días, Muy buenas bien. tardes. Muy bien. Bueno, hay varias preguntas. La verdad es que hay algunas que ya he respondido por el chat. Hay otras preguntas más específicas que sí podemos ir cubriendo en este momento. Entonces, preguntan, por ejemplo, alrededor de del el modelo propuesto de MongoDB, cómo se puede asegurar el alto performance de los datos productivos, si se necesita utilizar los mismos datos, por ejemplo, para ciencia de datos, ya que normalmente se debe realizar un sandbox de estos para no afectar el performance de producción. Esta es una pregunta interesante. La respuesta tiene que ver con la arquitectura que te permite armar MongoDB. Además del modelo de datos, otra de las características que tiene MongoDB es una arquitectura distribuida, ¿no? Y también esta misma arquitectura distribuida permite poder hacer un aislamiento de cargas, de tal manera que tú en el mismo entorno no vas a requerir hacer un proceso ETL específico, ¿sí? Sino el mismo entorno te permite tener nodos de tipo productivo y nodos de propósito analítico que se actualizan de manera automática, ¿no? Entonces, esa podría ser un modelo. Obviamente, habría que entender con mayor detalle el escenario en el que se encuentra Carlos, ¿no? Preguntan, Gabriela, preguntan mucho sobre el estimador del Smoke Estimator. ¿Tenemos un link que se pueda compartir o de qué manera pueden hacer uso de él? Ya, definitivamente. Si quieren verlo, que tiene más preguntas, solo hay que conectarse con algún Sales Associate de MongoDB y ellos te lo pueden pasar rápidamente. Perfecto. Entonces, tendrían que entrar en contacto con algún vendedor de MongoDB, ¿verdad? Perfecto. Exacto. Muy bien. También preguntan alrededor de Oracle, por ejemplo, que mencionas mucho en la presentación, que MongoDB es válido también para migrar pequeñas bases de datos de MySQL o solo está enfocada en sistemas muy grandes. ¿Quieres comentar algo de esto, Gabriela? ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, preguntan si solamente MongoDB es válido para, dado que mencionaste varias veces Oracle, si solamente es usado para aplicaciones con sistemas muy grandes o también para bases de datos muy pequeñas, por ejemplo, hechas en MySQL. Pues no, si estás moviendo de un sistema de bases de datos relacionales, no solo tiene que ser de Oracle, puede ser una variedad de cualquier
historia de dónde vienes o de cualquier tamaño. O sea, si vienes de un base de datos, no importa de dónde viene, se puede moverse a MongoDB. ¿Eso es lo que están preguntando? Maybe Sí, sí. puede ser que tú tienes Claro. una respuesta mejor. Muchas gracias, Gabriela. Sí, MongoDB es una base de datos de propósito general y efectivamente en este contexto te puede servir para cualquier carga, ¿no? Puede ser una carga pequeña, mediana o grande o muy grande, ¿no? Entonces, en ese sentido, si bien es cierto, varios de nuestros clientes utilizan sistemas muy grandes, la realidad es que pueden ser sistemas pequeños, ¿no? Incluso relacionada a esta pregunta, también alguien preguntaba si con MongoDB se podrían hacer aplicaciones de escritorio. La realidad es que sí, también no hay nada que te lo impida, ¿no? También podrías construir aplicaciones de escritorio con MongoDB. Preguntan también alrededor de, por ejemplo, preguntan alrededor de estas temas de redundancias, ¿no? Con los modelos de datos en términos de que si una tabla padre, por ejemplo, tendrá datos, después se utilizará en una tabla de dos a partir de una llave foránea. Y preguntan un poquito cómo funciona esto, ¿no? No vamos a abundar en los detalles en esta ocasión. Eh, eh, para eso hay varios cursos en MongoDB University donde pueden encontrar respuestas específicas, ¿no? Sin embargo, lo que te puedo comentar es que una de las ventajas que tiene el modelo documental respecto al modelo relacional justamente tiene que ver que en lugar, ¿sí? Y creo que esto también lo explicó brevemente Gabriela en su presentación, en lugar de escribir múltiples veces una sola entidad de negocio, ¿no? Vas a poderlo escribir en una sola colección dentro de MongoDB, en un solo documento. Y lo mismo ocurre al momento de leer la información, en lugar de ir y hacer un join, que puede ser una operación costosa en términos de recursos y en términos de tiempo. En MongoDB, pues vas y obtienes la información directamente de un solo documento. Entonces, eso agiliza, digamos, los tiempos de respuesta, tanto de escritura como lectura, y efectivamente no vas a requerir tener esta dispersión y por ende tampoco no requieres de estas llaves foráneas. También hay muchas preguntas alrededor de comparación contra alguna base de datos relacional, tipo Oracle, SQL y Mongo. Existen en el sitio de MongoDB algunos comparativos, ¿no? Públicos que ustedes pueden entrar y acceder a ellos. En términos generales, nosotros podemos lograr, digamos, ahorros de diferentes maneras, ¿no? No solamente ahorros en términos de costos monetarios, ¿no? De cuánto cuesta el servicio, digamos, de MongoDB contra los de Oracle o SQL Server, sino también en términos, reducción de costos, en términos de tiempos, ¿sí? Para poder ejecutar o construir una aplicación. Y esos costos están más asociados con los costos internos, ¿no? Que justamente están relacionados con este estimador de humo o el smoke estimator que mencionaba Gabriel en la presentación. Ok. Ok, ahí dice, preguntan también alrededor de si existe algo parecido a triggers o procedimientos almacenados y funciones en MongoDB. Sí, MongoDB en particular tiene un enfoque diferente, digamos, a las bases de datos relacionales, no solamente en el modelo, ¿sí? De datos, ni en la arquitectura, sino incluso también de cómo desarrollas las aplicaciones. Parte de la filosofía, ¿sí? De desarrollo con MongoDB tiene que ver con esta separación de responsabilidades. Y justamente muchas de estas responsabilidades que se le asignan a las bases de datos relacionales que tienen que ver con lógica propia de la aplicación o del negocio, tienen que ir en la capa de lógica de negocio y no en la capa de datos. Por ende, estas tareas se hacen fuera. Ahora, respondiendo específicamente en este punto, existe un mecanismo dentro de MongoDB que se llama Change Streams, que me permite, ¿sí?
notificar justamente a la capa aplicativa cuando ocurrió un cambio, ¿sí? Altas, bajas, cambios dentro de la base de datos. Y ahora sí, dentro de tu aplicación tú puedes implementar esa funcionalidad que necesitas, ¿no? Entonces, es la manera como se resuelve. Ahora bien, en particular en Atlas, que es nuestro servicio administrado, existen estas funcionalidades a través de un servicio que se llama Realm Functions, que es un entorno serverless, que donde tú puedes crear estas funciones y poderlas utilizar de manera inmediata con MongoDB y también una funcionalidad equivalente con triggers, haciendo uso de esta misma plataforma serverless. Preguntan alrededor de migrar una base de datos MySQL que tiene triggers. Bueno, también esto ya lo respondimos un poco. Ok, preguntan también alrededor de conectores con lenguajes, ¿no? Como R o incluso con algunas plataformas adicionales como podrían ser Spark o lenguajes como Python para ciencia de datos, etcétera. MongoDB tiene drivers específicos para cada uno de estos lenguajes. Entonces, sí, ustedes pueden encontrar información de todos estos drivers directamente en nuestro sitio de MongoDB, ¿no? Lo mismo sucede con el conector de Kafka, por ahí también hay gente que pregunta, también tenemos un conector de Kafka, que de hecho este conector en particular de Kafka funciona en dos mecanismos, ¿no? De mecanismos que funciona como Mongo, como si fuera un source, ¿sí? En donde él es el que emite la notificación hacia algún tópico en particular de Kafka, o también cuando funciona como una especie de target, ¿no? O sink, que es el término que utilizan en Kafka, ¿no? En donde se escribe directamente un tópico y ese llega a alguna colección de MongoDB. Eso también es posible y lo pueden encontrar directamente en nuestra documentación en línea, ¿no? ¿Cuánto cuesta MongoDB University? Esta es la parte interesante. MongoDB University es un entorno público, ¿sí? Donde ustedes pueden registrarse, no tienen que pagar nada. Simplemente tienen que esperar, ¿no? Cuando esté disponible esos cursos que están, cada mes se van refrescando la lista de cursos que están disponibles, pero todos ellos los podrían tomar directamente en línea sin pagar. Tenemos tiempo por unos 3 preguntas más, yo digo. Nos falta 4 minutos para que lo sepas. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, aquí hay varias preguntas, estoy tratando de responder. Preguntan también alrededor de planes para desarrollar pruebas con MongoDB. Fíjate que algo interesante con MongoDB es que MongoDB en particular es una base de datos con un go-to-market open source. Entonces, tú puedes descargar la base de datos open source y probarla, ¿sí? Si requieres instalarla en tu entorno, etcétera. Sin embargo, también existe dentro de Atlas una capa gratuita donde tú también te puedes registrar en esa capa gratuita y puedes empezar a experimentar estos beneficios de MongoDB directamente en la nube sin necesidad de que tú lo instales directamente en tu entorno. Entonces, eso creo que es muy recomendable para muchos escenarios. Que preguntan muchos alrededor de la grabación del webinar, pero también de la presentación. En particular, la grabación del webinar se les va a enviar en un par de días, ¿no? Una vez que se procese la grabación. No sé si esto incluye la presentación, Gabriela. ¿Cómo? La Sí, grabación sí el incluye, ¿qué? PDF, si vamos a distribuir los slides, el deck. Separadamente no, será solo la grabación en un video. Ok, perfecto. Muchas gracias.
Ok, bueno, hay varias preguntas también que tienen, preguntan alrededor del throughput, ¿no? Que puede soportar MongoDB en términos de milisegundos, microsegundos, etcétera, ¿no? La realidad es que MongoDB tiene una arquitectura, como les comentaba, escalable, ¿no? Por un lado está la arquitectura de un solo nodo, standalone, existe la arquitectura de alta disponibilidad que se conoce como replica set, y existe una arquitectura que para escenarios de escalabilidad horizontal que le llamamos sharding, ¿no? En ese sentido, pues va a depender del throughput que puedas soportar en cada uno de estos escenarios, pero efectivamente sí puedes lograr a tener millones de operaciones por segundo, diríamos, en un entorno de sharding, ¿no? Sin ningún problema. Y creo que, bueno, por el momento creo que con estas serían las preguntas. Digo, la verdad es que hay muchas más preguntas. Trataremos de responder varias de estas directamente por el correo. Vale, perfecto. Entonces, si tienen algunas dudas o tienen preguntas sin respuesta, también me pueden mandar un correo por mi email, que es gabriela.preis@mongodb.com. Y Alejandro, no sé si quieres compartir el tuyo, pero si no, podemos terminar ahí. Claro, sí, mi correo es alejandro.mancilla@mongodb.com, ¿sí? Y con gusto ahí también podemos darle seguimiento a sus dudas, preguntas. Ok, perfecto. Pues muchas gracias a todos por venir y estaremos en contacto.